tan especial en el Día de los Trabajadores. Es un gusto recibir en nuestra casa a representantes de los trabajadores de la salud en este momento tan especial. Así que es un gusto recibirlos aquí en Desayunos. Al doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias. Y a Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS. Es un gusto y gracias por estar en este día. Gusto mío. Gracias. Feliz día. Feliz día. En un día muy distinto, ¿no? Particular, que yo creo que si miramos, si nos íbamos para atrás, claro, no visualizábamos esta situación. Que por un lado, todo lo que se está viviendo con esta pandemia, bueno, que no se pueda, de alguna forma que no se pueda salir a hacer los actos tradicionales, que la gente de la salud está tan en esa primera línea, como se dice. ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, lo vivimos como lo viven todos los trabajadores del mundo en esta situación, ¿no? Lo sanitario trascendió absolutamente y ha golpeado a toda la sociedad. No solamente por el tema social, el acto en sí, el reunirnos en la plaza, los asados y demás, sino porque el mundo del trabajo está profundamente impactado con todo este tema. Desocupación, el incremento en el seguro de desempleo, todo lo que implica en el mundo del trabajo, esta situación, en el mundo, realmente nos golpea a todos como trabajadores. Sí, no podemos decir algo, che, que nos tocó a nosotros, no, nos tocó a todos. No, nos tocó a todos, todos lo estamos sufriendo. Y ni que hablar, como trabajadores de la salud, esta suerte de protagonismo que tenemos en la asistencia, que bueno, que la asumimos y que es parte de nuestro cotidiano ya, pero que agrega un condimento especial a todo esto, ¿no? Él hay que estar, no podemos fallar, tenemos que relevarnos, tenemos que cuidarnos. Sí. La salud es un rubro que igual no para nunca, ¿o sí? No, no para nunca. No. En realidad los 1 de mayo hay trabajadores de la salud que trabajan. 1 de mayo, 24 de diciembre, 1 de enero. Pero igual un 1 de mayo normal, hoy sería un día quizá tranquilo. Sí, otro 1 de mayo. Hoy no es así, hoy la realidad marca otra cosa. Sería un día donde funciona la urgencia, básicamente la emergencia, la parte hospitalaria, por supuesto, pero lo que no funciona es la parte de policlínicas. Eso en realidad, claro, lo potencia la situación, como decía Gustavo, que se vive en el mundo y el papel que tienen los trabajadores de la salud. Ahora bien, sí hay 1 de mayo. Pero hay 1 de mayo, independientemente que haya acto o no. Hay 1 de mayo porque no hay que olvidarse que en este 1 de mayo, donde algunos salen al balcón a aplaudir a los trabajadores de la salud y otros se llenan la boca con eso, sin embargo en la salud privada hay 980 trabajadores en seguro de paro. O sea que los patrones siempre se ingenian para recordarnos que hay 1 de mayo. ¿Por qué qué es 1 de mayo? Es un día de lucha. Para algunos puede ser un día de asado. Para nosotros es un día de lucha. Y este año, en medio de la pandemia, las patronales de la salud se encargaron de recordarnos que hoy, 1 de mayo, 980 trabajadores en seguro de paro en la salud privada, bueno, claramente es un día de lucha por el reintegro de esos compañeros, por el combate al COVID-19 y bueno, por las reivindicaciones que vamos a seguir levantando, porque en pocos días, el 30 de junio, culmina el convenio colectivo de los trabajadores de la salud privada. Por lo tanto, la Federación Uruguaya de la Salud va a plantearle al Ministerio de Trabajo sentarse a discutir y a las patronales el nuevo convenio colectivo. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Bueno, va a haber que agudizar el ingenio, pero por eso un poco... una situación te decía que ¿no? hay algunos que nos hacen acordar. A nivel acordar. médico, o sea, a nivel del trabajo cotidiano, ¿cómo está impactando toda esta situación? La pandemia, todo lo que se está viviendo, la falta de algunos trabajadores, realmente se está... Lo que pasa es que lo que refiere Jorge tiene su génesis, su argumento en el hecho de que la salud restringió muchísimo muchísimas áreas que no están trabajando. Todas las áreas de policlínica, de cirugías, de coordinación y demás, todas las áreas para hacer lugar a asistir a los pacientes COVID. Y esa es una situación que no se puede prolongar. Esa es una situación que no puede haber 980 trabajadores de la salud en seguro de paro en un momento en el cual la asistencia es clave, porque
los problemas de la salud, o sea, el cotidiano de la salud sigue estando. Aprendemos a convivir con la realidad COVID, ¿no? ¿Y cuánto impacta, perdón, meto otro tema además en esto, el desatender otras dolencias y enfermedades que no están tratando? Exactamente. Es como que el foco de atención se concentró en el tema de estos pacientes que no los conocíamos, que no sabíamos, que había que instrumentar toda una estrategia de bioprotección, ¿no? Porque desde que se recibe a un paciente con sintomatología respiratoria en la emergencia o se asiste en su domicilio hasta que se interna, hay todo un pasaje que está muy claramente determinado en cualquier estructura sanatorial o hospitalaria, hasta la terapia intensiva, que están divididas en 3 sectores: COVID positivo, COVID sospechoso, COVID negativo. Claro. Está así todo. El tema es que ya naturalizamos esto, ya lo incorporamos, ya sabemos ponemos ese traje de astronautas, nos lo sacamos, aprendimos a trabajar con las escafandras, pero ahora hay que volver, porque todo lo demás está ocurriendo. Los pacientes con patología cardiovascular, las cirugías que hay que volver a hacer, los estudios imagenológicos que hay que volver a hacer. Porque esto tiene que revertirse, lo que decía Jorge. Porque la atención, no es que hay menos atención en salud, hay mucho más atención en salud. Claro. Y no es razonable que haya trabajadores en seguro de paro, y por eso estamos planteando, ya lo hemos planteado con mucho énfasis, la vuelta progresiva, paulatina, programada, no descuidando que puede llegar el segundo pico de enfermos COVID, que no ha llegado, que ojalá podamos atender con la misma dignidad con que hemos logrado atender a los que hoy, o los que hasta ahora han llegado, porque el sistema ha sido muy competente para asistirlos, pero está el resto, el mundo sigue, y como trabajadores de la salud y como profesionales de la salud que somos, no podemos olvidarnos del resto de las cosas, porque todo eso va a pasar factura después. Jorge, y en cuanto a los equipos de protección, en cuanto a las horas de descanso, ¿cómo están los trabajadores de la salud? En cuanto a los equipos de protección, nosotros logramos acordar un protocolo para la atención de los trabajadores de la salud, para el cuidado, mascarilla, bueno. Además no solo el médico, ¿no? Pues hablamos del médico, está de enfermería, personal de limpieza. Nosotros vemos el equipo de salud, ¿no? El equipo de salud. El problema es cuando, y por eso 980 trabajadores de seguro de paro, algunos centran como la cuestión es los que están en la, entre comillas, primera línea, primer frente de batalla. A mí no me gustan las apologías militares, y menos cuando estamos hablando de la salud, de salvar vidas. Pero la cuestión es que hay un equipo de salud. El equipo de salud lo componen desde la tisanera, la cocinera, la auxiliar de servicio, el trabajador que, por ejemplo, está repartiendo medicamentos en la farmacia y viene alguien a llevar ese medicamento que es imprescindible. O sea, hay un equipo de salud trabajando. Por lo tanto, no separamos quiénes sí, quiénes no. Es un equipo de salud fundamental. Hay un protocolo para la atención de la salud de la gente y las instituciones lo tienen que cumplir en todo el país. Y eso es una responsabilidad y tenemos problemas para que eso se cumpla. Pero también un detalle que me importaría comenzar a poner suavemente en el debate, no digo que hoy sea donde se defina, pero es el tema de la llamada nueva normalidad. Es el tema de cuál es la estrategia sanitaria que se pone en marcha para supuestamente abrir el desarrollo de la sociedad a actividades normales. Bueno, el miércoles nos reuniremos con el ministro de Salud Pública, así nos lo confirmó, y allí se lo diremos personalmente, pero nosotros tenemos muchas dudas de este proceso. Sobre todo porque podemos discutir, Gustavo es infectólogo, yo apenas trabajo en un archivo médico. Intensivista. Perdóname, dígame. Yo trabajo en un archivo médico en una institución. Ahora, esto es muy claro. El Uruguay entra, su almanaque, lo pone en el otoño-invierno. Y las enfermedades respiratorias, todos los inviernos, son enormes, generan una situación de tensión que hace crujir la estructura sanitaria del país.
O sea, ¿le preocupa que se retomen las actividades justamente en la peor época para las enfermedades respiratorias? Justamente. Claro. No solo eso. Si la respuesta sanitaria hasta ahora ha sido buena en términos de la asistencia y de la capacidad de asistir, hay un enorme signo de interrogación en qué va a pasar de aquí en adelante. Claro. Porque la pandemia entró por los sectores socioeconómicos altos, mejor posicionados, y recién está llegando a los sectores socioeconómicos más vulnerables. Recién entró a los residenciales, el foco del Vilar de Bo, 36 pacientes positivos y 20 funcionarios, con toda una distorsión brutal de la asistencia al paciente con patología psiquiátrica, como tenemos esta semana. Recién está llegando a esos lugares. Entonces, nosotros no vamos a saber realmente, y esto es una opinión, obviamente, ¿no? Claro. Y con el respeto que nos merecen todos los equipos que están trabajando, de expertos que están trabajando, no vamos a tener realmente certeza del impacto de la pandemia en la sociedad uruguaya, en el sistema de salud uruguayo, hasta que no veamos cómo impacta hacia abajo. Claro. Porque hay un dato que no miente, y que es dónde están los pacientes internados y dónde están los pacientes críticos. Y están en un sector. No hay pacientes más. El Hospital Español prácticamente no ha recibido pacientes COVID en su terapia intensiva. No llegó todavía allá. Entonces, hay un mensaje en cierto sentido contradictorio. Y se respetan los protocolos y nos cuidamos y se mantiene la distancia social y demás. No puede pasar que no llegue a explotar de ese modo. Eso ayuda, ayudó muchísimo. Eso ayuda. Ahora, primero, la situación de vulnerabilidad que existe en determinados uruguayos. Decir que es imposible que se respete eso. Y está muy difícil, ¿no? La distancia social en algunos sectores está muy difícil. Ahora, no es solo la distancia social, es una realidad. Esto no se resuelve con fe. Yo escucho cada vez que hay una cadena de televisión, de paso, no nos parece que sea la mejor forma de enterarnos de cuál es la realidad sanitaria del país mediante una cadena de televisión donde alguien interpreta la realidad y de paso genera un discurso hegemónico. Hoy hay un discurso hegemónico que dice, vamos bien, cuidémonos, hagamos esto, no hagamos lo otro, y con eso seguramente, y la celeste del alma, lograremos vencer al COVID-19. Claro. Ese es un discurso que no se apega ni por casualidad a la realidad. Ahora, Jorge, ¿cómo tendría que ser en tu Primero, opinión? tendría que haber yo puedo decir como miembro de los trabajadores de la salud privada, no sé si lo conoce el Sindicato Médico Uruguay, no hay un informe de la situación sanitaria del país, un informe claro, científico, que nos digan en qué lado. Por ejemplo, era difícil suponer que en la cementera Cielo Azul en 33 iba a haber una situación de una posible infección cuando venían de Brasil los trabajadores, con los desastres que está haciendo el gobierno Bolsonaro en Brasil en materia de salud y en enfrentamiento al COVID. No era tan difícil. Claro. Digo porque hablamos con los baños de 33 hace una semana sobre este tema. Pongo un ejemplo. La situación que está pasando en Artigas, la situación de la frontera seca, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué pasa con los trabajadores que comenzaron a trabajar en la construcción? El seguimiento que hay que hacer. Las casas de salud. Resulta que el gobierno, el domingo pasado, descubrió que las casas de salud en el Uruguay, en muchos lugares, son un depósito de gente. Que no es culpa de este gobierno ni anterior. O sea, es parte de que la salud es una gran mercancía para algunos y donde allí se hace mucha plata. Ahora, ¿cuántos test se hacen en el Uruguay por día? Bueno, el tema test es un gran capítulo, ¿no? Es un enorme capítulo. La política de testeo es un enorme capítulo. ¿Ustedes como médicos están de acuerdo con el criterio que se utiliza para testear y la cantidad que se está haciendo? Lo que pasa es que la cantidad se puso como un fin en sí misma. Parece que el número mágico de la cantidad de test que hacemos por día es lo que determina si la política sanitaria en materia de la pandemia es la correcta o no. Y eso es consecuencia de la política sanitaria. Los test son caros, están privatizados, nadie los quiere pagar. Se han mercantilizado. Y la política de testeo, sin un rumbo específico, no puede ser aplicada masivamente al azar. Tiene que estar dirigida, es un recurso finito y caro.
no disponemos de cientos de miles de test para testear a toda la población. Entonces, trabajadores de la salud, población vulnerable, ¿no? Los residenciales, como pasó en los asentamientos, como está pasando en el población vulnerable, para proteger a esa población. Si se pretende abrir la economía, ramas de actividad de la economía con testeos aleatorios, focalizados para saber que no estamos interactuando con la sociedad con portadores asintomáticos. O sea, una política de testeo lo más masivo posible, pero con un uso racional que optimice ese recurso. Porque no disponemos infinitamente para testear a todo. No puede quedar librado a criterios individuales. No puede tener un copago, un ticket moderador, como ha pasado en algunas instituciones, o se ha intentado en algunas instituciones, porque esto es una información clave para definir las políticas sanitarias del país. Entonces, desde los comités científicos y comités asesores hay que hacer, bueno, vamos a testear acá, acá, acá y acá, porque acá está el peligro. Eso es lo que tenemos que tener con el número mágico de cantidad de test, cantidad de positivos, es resultado de esa política, pero no es una finalidad en sí mismo. Y no quiero dejar pasar algo que mencionaba Jorge, que es la información estrictamente médica que tenemos de toda esta información. Es insuficiente, es absolutamente insuficiente. La información médica que disponemos es la información que se dice en las conferencias de prensa. Hubo un estudio del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública que se filtró, donde había un detallado análisis, como debe ser, de información médica, decodificada. Cuando se dice filtró, ¿no fue que llegó de manera oficial? No fue. No hay oficial. Las cosas se filtran, pero no hay una información médica oficial donde nosotros podamos, a ver, ¿qué letalidad tiene el virus en el segmento de 80 años en más, de 70 a 80 años, con tal patología? ¿Cuál es la realidad médica de nuestro país? No tenemos un mapa de los trabajadores de la salud que están enfermos, en aislamiento preventivo, cuarentenado, no sabemos. ¿Cuántos son? Esos 90 que se contrajeron la enfermedad. Sí, pero habemos cientos que no están trabajando por una razón u otra, y eso hay que saberlo, conocerlo y prevenirlo, porque hay que relevar y tener una certeza. Nos falta información, sin duda que nos falta información. ¿No lo han conversado con las autoridades del Ministerio de Salud Pública? Permanentemente. ¿Y la respuesta? Bueno, incluso se dieron renuncias y se dieron situaciones, ¿no? Sí, por no estar de acuerdo algunos directores de algunas áreas y demás de cómo se está manejando la situación. Sí, claro. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno, creó el Comité de Gestión de Crisis, que integra el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, los trabajadores médicos y no médicos de la salud pública y privada. Bueno, ese comité de crisis no funciona. En los hechos va degradándose reunión tras reunión hasta que dejó de funcionar. Es decir, aquí es fácil venir y decir, bueno, acá nos lavamos las manos, nos ponemos el tapaboca, todos hacemos fuerza y esto sale. Eso no es real. No es real. Entonces, no sonará simpático. Está claro, yo de simpático tengo poco. Pero lo que pasa es que la realidad es la realidad y no el cuento que nos quieren hacer de la realidad. Que alguno se lo quiera creer y diga, qué apoyo que tiene el gobierno. Que está bárbaro. Yo no me muevo por eso. Claro. Nosotros decimos que aquí hay situaciones en las cuales no hay una información concreta, donde no hay un planteo. ¿Cómo van a abrir si abren las escuelas? Si abren los shopping, estamos hablando de los shopping, ¿qué más queda para que funcione? Trabaja la construcción, ¿qué más queda? Entonces, ¿cómo van a abrir los shopping? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser testeada la gente? Lo que plantea Gustavo recién, ¿habrá que hacer testeos aleatorios? Yo creo que sí, pero además de eso, usted es una realidad que es absolutamente clara. La llegada del invierno y las enfermedades, las patologías propias, las afecciones propias de los pacientes en esa estación, desde niños hasta personas, adultos mayores. Y la cohabitación con el COVID-19 va a generar una situación de tensión de la estructura sanitaria que no lo vas a arreglar con el lavate las manos, reíte, ponerle cara de felicidad que esto se va a solucionar. Claro. Pero ahora, me da la impresión de que es un partido que no se puede plantear los 90 minutos.
¿no? Se tienen que ir haciendo cambios cada 5, cada 7, porque todos los días... Es que estamos corriendo una carrera que no sabemos si es de 5, de 10, de 20 o de 40. No sabemos. Entonces el esfuerzo hay que irlo moderando, sin duda que sí. Porque si estamos en esta situación en que estamos hoy, ha sido porque ha habido mucho compromiso de todas las partes, sin duda. Pero que nosotros hagamos planteos y que cuestionemos cosas no quiere decir que no tengamos compromiso o que busquemos otro fin más que mejorar esta situación y alinearnos todos a que la población sufra lo menos posible esta situación. De eso se trata. Y hay que contemplar todo. Lo que se sufre en una cuarentena general obligatoria, miren Argentina, que en su momento, para permitir que el sistema de salud se adaptara, que aprendiéramos, que conociéramos y que generáramos estos espacios en un escenario de cambio político, fue el único país, creo que en el mundo, en que esto impactó en un cambio, en una transición de gobierno. Con todo lo que esto implicó, que todo el mundo entró a la cancha tarde y mal preparado para afrontar eso. Sí, o no sabían el partido que tenían pero bueno, tenemos un horizonte sumamente complejo por delante porque el escenario de sostener la restricción a la movilidad, el aislamiento, que es una medida que necesaria, mantenerlo, es necesaria para permitir que todos los pacientes que van llegando los podamos ir asistiendo y que no se sature el sistema de salud, necesita equilibrios muy complejos, sumamente complejos. Gustavo, Jorge, tenemos que ir cerrando la nota. Una reflexión para este día. Bueno, la última. Nosotros creemos que esta pandemia se enfrenta y se sale de ella con más justicia social. Yo soy trabajador de la salud, soy dirigente sindical. Por lo tanto, aquí hay que salir con más justicia social. ¿Esto qué significa? Hoy tenemos 150.000 trabajadores en seguro de paro. La inflación está por encima del 10%. El planteo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a transitar y enfrentar? ¿Solamente con ayudas populares? El fondo del coronavirus quedó chico. El gobierno definió a quién le pide y a quién no le pide. Bueno, nosotros creemos que le tiene que pedir a más gente, que tiene mucho más poder para aportar, sino que Coco junte para la olla popular, yo con los tapabocas, él con determinado. Ahora, ¿qué pasa con los salarios de gerentes de mutualistas que ganan 2 millones de pesos por mes, gerentes de instituciones financieras internacionales? Esa gente no pone. Los grandes hacendados no van a seguir sin pagar los impuestos que deben pagar y que se han exonerado hace mucho tiempo. Si esta es una situación de emergencia y todos nos ponemos al celeste, nos la ponemos todos. Entonces, el tema de la justicia social es clarísimo. Es decir, el enfrentamiento a la crisis y la salida de la misma, que provoca esta pandemia, tiene que ser con mayor justicia social. Eso significa que hay que tratar de que los uruguayos que hoy van a sufrir el mayor impacto, que son los trabajadores, que son determinados sectores de la sociedad, ese impacto sea atenuado. Porque si salimos con un país plagado de pobres, las situaciones de esta pandemia, entre comillas, se podrán superar, no sabemos cuándo ni de qué manera, pero vendrán otras situaciones para las cuales no vamos a estar preparados. Por lo tanto, nos parece que en este día, en este 1 de mayo, de cara a hablar de esta enfermedad, no solo alcanza con ponerse el tapabocas. Te pones el tapabocas, pero en tu cabeza tiene que seguir pensando y vos tener la capacidad para proponer. Bueno, eso hacemos los trabajadores de la salud privada en particular. Estamos al lado de la gente, peleamos por la salud de la gente, pero proponemos cosas y decimos, si aquí no hay un planteo social más ambicioso que respete esta salida, bueno, la crisis que va a dejar la pandemia en el Uruguay va a ser muy grande, tal vez en proporciones similares a la del año 2002, la cual algunos no lo han vivido, pero las que hemos vivido, terrible, sabemos bien lo que fue. Tal cual. Bien. No, brevemente, sumado al planteo de Jorge, tenemos que aprender de la experiencia internacional, no cometer los errores que han cometido otros países, no perder de vista que la salud y el bienestar de la población es global, no es COVID dependiente, no es una covidinitis, es mucho más que eso. Y tenemos que generar las acciones para que, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario, la visión sea lo más humana posible.
y lo más abarcativa posible. Lo que nos transmiten nuestros colegas, lo que nos transmiten información de otros países es no se olviden del resto, no se olviden de lo que pasa, no se olviden del altísimo impacto que tiene en la sociedad, no se olviden de los otros problemas sanitarios que hay. No cometan esos errores, porque esos errores han sido. Así como nos dijeron, no cometan el error de no restringir todas las actividades para frenar la expansión de la pandemia, también tengan en cuenta que el resto del mundo existe y el resto de las cosas siguen ocurriendo. Desde nuestro lugar, nuestro absoluto compromiso con la población, planteamos, llevamos, discutimos, dialogamos, con el norte de que esto sea lo mejor para la sociedad uruguaya. Y nos queda mucho por delante con todo esto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Un placer. Gustavo, gracias por este feliz día. Gracias. ¿Nos vamos a Huérfanos? Vamos a ver qué